Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Una pregunta que se hizo viral en Internet será el inicio de un paseo por la vieja costumbre de envenenar a rivales políticos y la curiosa estrategia que un gobernante, paranoico y asustadizo, inventó para protegerse. Junto con eso, revisaremos la historia de dos hombres que, en tiempos distintos, decidieron someterse a un extraño ritual y cómo la ciencia encontró en la sangre de uno de ellos una respuesta a un asunto muy complejo. Les recuerdo que este proyecto es financiado en un 100% por el aporte voluntario de mis muy queridos patrons. Si quieren apoyar este proyecto, lo pueden hacer en www.patreon.com/lacienciapop y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte mensual y apoyar a la producción de este podcast. Como siempre, agradezco el apoyo de mis muy queridos patrons: Cristiano Teiza, Alberto Montt y Laura, Germaína Araya, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Cristian Fraser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Michelle Baró, Pablo y Milesita Villalobos, José Tanús, Pedro Castillo, José Luis Ulloa, Luz María Hernández, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Claudio Oyarzo y Toña, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calanqueirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Cosca y Banya, la familia Fuentes Schonfeld, la familia Tíez Ríos, Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Paula Lagos, Sandra Marras, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, Sergio Yuri Espinosa, Los Rojas Peredo y Mario Vicuña. Hace un tiempo, una pregunta se volvió viral en Internet. ¿Cada cuánto piensas en el Imperio Romano? Esa pregunta la hizo Saskia Kort, una creadora de contenido sueca, y lo que parecía un juego tonto se convirtió en una especie de experimento social. Porque, para sorpresa de muchas personas, la respuesta de los hombres en distintas partes del mundo era más o menos la misma, bastante seguido. Algunos decían que pensaban en el Imperio Romano una vez por semana, otros todos los días. Y no estaban bromeando. La cosa se salió de control. Empezaron a aparecer encuestas, análisis culturales, hasta artículos en revistas serias tratando de entender por qué un pedazo de la historia tan lejano seguía vivo en la cabeza de tanta gente. Quizás sea por las películas, por los videojuegos, por los documentales o por esa mezcla extraña de disciplina, arquitectura y decadencia. Como sea, aparentemente el Imperio Romano nunca se fue del todo. Sigue ahí, agazapado en algún rincón del pensamiento, asociado a escenas como esta. Roma, siglo I después de Cristo. Un banquete de lujo se despliega ante los ojos de la élite imperial. Las copas rebosan de vino oscuro, humean platos con carne especiada y los músicos tocan en sus flautas una melodía suave, apenas perceptible entre el rumor de conversaciones susurradas. Pero no todos los ojos están puestos en la comida. Hay una mujer sentada al extremo de la mesa que observa atentamente cómo uno de los invitados acerca su copa a sus labios. Esa mujer es Agripina la Menor, madre del emperador Nerón, y es mucho más que una madre orgullosa. Es una estratega despiadada, una política brillante y, si los rumores son ciertos, una asesina experta en el uso de venenos. Durante años, Agripina acumuló poder en un mundo dominado por hombres, y en ese juego peligroso, el veneno era una de sus herramientas favoritas. Silencioso, eficaz y, sobre todo, negable. Porque en Roma, cuando alguien moría de repente, era más fácil culpar a los dioses que a una copa de vino, o que a una madre. Pero Agripina no actuaba sola. En su círculo más cercano estaba Locusta,
una de las figuras más oscuras y fascinantes de la historia romana. De hecho, se le conocía como Locusta la Envenenadora y tenía un talento peculiar: preparar mezclas letales tan refinadas que podían matar en minutos, u horas o incluso días, dependiendo del efecto deseado y de qué tanto querían que sufriera la víctima. Locusta era una especie de científica criminal, una bioquímica autodidacta contratada por emperadores y aristócratas para diseñar muertes perfectas. No solo sabía qué plantas usar, sino cómo dosificarlas y combinarlas para crear efectos específicos. Era la maestra del veneno como arte político. Tanto así que el propio emperador Nerón la protegió y la usó como asesina de confianza. A su servicio, Locusta envenenó a Britannicus, el hijo legítimo del emperador Claudio, para que Nerón quedara sin rivales en su camino al trono, y como premio recibió tierras, riqueza y estudiantes. Porque sí, Locusta fundó algo así como una escuela del veneno. Roma era un lugar implacable. Y aquí es donde la historia da un giro aún más siniestro, porque años más tarde, Nerón comenzaría a ver a su propia madre, Agripina, como una amenaza. Y aunque irónicamente no usó veneno para matarla, ya que prefirió un plan mucho más complejo que involucraba hundir un barco a propósito, la historia de Agripina y Locusta había dejado algo claro. En Roma, el veneno no era un recurso de los cobardes, era el arma preferida de los poderosos. La fascinación romana con las toxinas tenía raíces profundas. Había tratados médicos y herbarios dedicados a clasificarlas, y nobles que contrataban expertos para analizar sus alimentos. La paranoia era razonable. De hecho, uno de los mayores temores de los gobernantes no era el ejército enemigo, sino su propia cocina. Y fue en ese contexto de banquetes letales, copas vigiladas y madres celosas que apareció un rey que llevó la obsesión con el veneno a un nivel completamente nuevo. Él no quería matar con veneno, quería sobrevivir al veneno, cada día y todos los días. Su nombre era Mitrídates VI del Ponto, y su historia parece sacada de una tragedia griega mezclada con un manual de toxicología. Pero antes de contar cómo sobrevivió a lo que mataba a otros y por qué su nombre quedó ligado para siempre al concepto de inmunidad adquirida a los venenos, hay que entender qué lo impulsaba y qué tanto miedo podía tener alguien como para convertir al veneno en parte de su desayuno. En el gran tablero del poder en la antigüedad, Mitrídates VI del Ponto jugaba una partida distinta. Mientras en Roma los venenos circulaban en copas de vino, él decidía enfrentarlos de frente. Mitrídates nació en el año 132 a.C. en Sinope, una ciudad griega ubicada en la costa sur del Mar Negro. Su linaje era una mezcla de sangre persa y griega, y su familia gobernaba el reino del Ponto, una región estratégica que pronto se convertiría en una molestia y luego en una amenaza para Roma. Su infancia fue cualquier cosa menos segura. Su padre fue asesinado, probablemente con veneno, y las sospechas apuntaban a su madre, Laodice, ambiciosa y manipuladora, que gobernó como regente mientras él era menor de edad. No está del todo claro si su madre también intentó matarlo a él, pero la leyenda dice que Mitrídates pasó años oculto en las montañas del Cáucaso, temiendo por su vida, estudiando plantas, sustancias y cultivando la idea de que su peor enemigo no era un general romano, sino un polvo blanco en una copa de plata. Cuando volvió al trono, ya no era un adolescente asustado, sino un rey decidido a blindarse contra el veneno. Y lo hizo con método. Mitrídates comenzó a tomar pequeñas cantidades de distintas toxinas conocidas, venenos vegetales como la beladona, el acónito o la cicuta, y también sustancias animales. La idea era simple: si su cuerpo se acostumbraba a cada una, desarrollaría una inmunidad progresiva. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Así, cada mañana, entre informes del Consejo y asuntos del reino, el rey tomaba su dosis diaria de veneno.
Más tarde, según fuentes antiguas, desarrolló una mezcla compleja, una especie de elixir llamado Theriac o Antidotum Mithridaticum, que contenía hasta 65 ingredientes distintos, desde opio hasta carne de serpiente triturada. Era un brebaje que debía ingerirse regularmente y que supuestamente lo volvía inmune a cualquier veneno conocido. Así, a diferencia de otros gobernantes de la época, Mitrídates no usaba veneno como arma, aunque seguro no era ajeno a su utilidad. Lo usaba como escudo. Y todo esto no ocurría en los márgenes de la historia. Su vida fue una serie de guerras sangrientas contra la expansión romana. Mitrídates desafió al imperio en 3 grandes conflictos conocidos como las guerras mitridáticas. Fue, durante décadas, una espina clavada en el costado de Roma. Pero su historia también tiene un final digno de una tragedia. Derrotado y sin aliados ni salida, Mitrídates decidió suicidarse. Según Plutarco, intentó beber veneno, como había planeado toda su vida, como una última defensa contra la humillación. Pero no funcionó. Aparentemente su cuerpo acostumbrado, entrenado e inmunizado no cedió y tuvo que pedirle a uno de sus hombres que lo matara con una espada. Y así, el hombre que convirtió el veneno en rutina murió atravesado por acero, no por toxinas. Su nombre quedó para siempre asociado a la idea del mitridatismo, la práctica de exponerse a pequeñas dosis de veneno para desarrollar tolerancia. Es un concepto que ha fascinado a médicos, alquimistas, exploradores y científicos durante siglos. Y la gran pregunta es, evidentemente, ¿realmente funciona? Desde el punto de vista biológico, la respuesta es compleja y depende del tipo de veneno. Algunos, especialmente los que están compuestos por proteínas, como los de muchas serpientes, pueden provocar efectivamente una respuesta inmunitaria. El cuerpo, al reconocer la proteína como extraña, produce anticuerpos, y si la exposición es controlada, gradual y sostenida en el tiempo, se puede alcanzar cierto nivel de protección, al menos en teoría. Pero otros venenos como el cianuro o la ricina actúan tan rápido y a tan bajas dosis que no hay oportunidad de generar una defensa. Además, algunas sustancias no desencadenan una respuesta inmune útil, y en otros casos, el veneno no mata directamente, sino que daña órganos de forma acumulativa, como el arsénico o el mercurio, lo que hace que cualquier intento de tolerancia termine siendo más dañino que útil. Y sin embargo, la idea nunca desapareció del todo, porque hay algo profundamente humano y ligeramente temerario en pensar que podemos volvernos inmunes a lo que mata a otros, que podemos domar al veneno si lo enfrentamos de a poco, y que al hacerlo no solo sobreviviremos, sino que también podríamos salvar a otros. Casi 2000 años después de Mitrídates, en una época donde ya los venenos no son herramientas políticas, sino objetos de estudio científico, apareció un hombre que decidió que el cuerpo humano todavía podía entrenarse para resistir lo mortal. Yes, I'm going to walk all that milky white way. Su nombre era Bill Hust, y su historia tiene algo de leyenda americana con toques de circo, de ciencia y de desafío constante a la muerte. Bill Hust nació en 1910 en New Jersey, y su fascinación con las serpientes comenzó temprano. A los 11 años ya estaba recolectando víboras en los pantanos locales, y antes de cumplir los 20, había trabajado como cazador de serpientes en América Central, proveyendo especímenes para zoológicos y laboratorios. Pero su legado comenzaría a forjarse en 1947, cuando fundó en Miami, con la oposición férrea de su esposa, un lugar tan insólito como él, el Miami Serpentarium. Era un parque temático, sí, pero también un laboratorio. Había más de 500 serpientes venenosas de todo el mundo mantenidas en vitrinas de vidrio. Los visitantes podían ver de cerca cobras, mambas negras, serpientes de cascabel y otras, pero lo verdaderamente extraordinario ocurría detrás de las vitrinas. Bill Hust extraía veneno diariamente de esas serpientes,
y lo recolectaba gota a gota en tubos de ensayo, y luego lo enviaba a laboratorios farmacéuticos para investigar tratamientos y antídotos. Pero no se quedó ahí. A partir de 1948, Haast comenzó a inyectarse veneno de serpiente en el cuerpo todos los días. Veneno real. Dosis subletales, cuidadosamente calculadas. Su idea era replicar, sin saberlo exactamente, el mismo principio de Mitrídates, desarrollar una inmunidad, no como protección personal, sino como experimento, como apuesta científica y como acto de fe. Y los resultados de este experimento fueron sorprendentes. A lo largo de su vida, fue mordido al menos 172 veces de manera accidental por serpientes venenosas. Algunas veces, las mordeduras fueron tan graves que terminó hospitalizado. De hecho, una vez tras el ataque de una mamba, entró en coma, pero sobrevivió, siempre. Y no solo eso, en más de 20 ocasiones, donó su sangre a pacientes mordidos por serpientes, y en varios casos, su plasma les salvó la vida. Su cuerpo efectivamente había desarrollado anticuerpos contra varios tipos de veneno. Era, en cierto sentido, un antídoto humano. La comunidad científica nunca terminó de decidir si lo que hacía Haast era una locura o una genialidad, pero lo cierto es que colaboró con múltiples laboratorios y médicos, incluso intentando desarrollar terapias derivadas del veneno para enfermedades como la esclerosis múltiple. Su sangre se volvió tan especial que fue objeto de estudios inmunológicos en varias universidades. No usaba guantes, manipulaba cobras a mano limpia, tenía cicatrices, dedos deformados y la mirada de quien ha mirado a la muerte demasiadas veces como para tenerle miedo. Y sin embargo, su trato con las serpientes era casi tierno, como si hubiera entre ellos una especie de respeto mutuo entre enemigos que se conocen demasiado bien. Ahora, para entender qué tan extraordinario es este caso y lo que vino después, hay que detenerse un momento a mirar de frente a lo que estaba enfrentando. Y no me refiero a las serpientes, sino a sus venenos. Porque cuando hablamos de veneno de serpiente, no estamos hablando de una sustancia única, como si fuera un líquido homogéneo que simplemente causa dolor y paraliza. No. Estamos hablando de una de las armas bioquímicas más sofisticadas que la evolución ha producido. Un veneno de serpiente es un cóctel molecular cuidadosamente afinado durante millones de años. Una mezcla compleja de enzimas, proteínas, péptidos y toxinas que interactúan con distintos sistemas del cuerpo humano. Es como si cada serpiente llevara en sus glándulas una farmacia en miniatura, pero una farmacia diseñada para matar. Y no de cualquier forma. Algunas serpientes paralizan, otras destruyen tejidos, otras provocan fallas cardíacas, coagulan la sangre o por el contrario, la vuelven tan líquida que el cuerpo comienza a sangrar por dentro. Algunas especies, como las cobras y las mambas, tienen venenos neurotóxicos. Estas toxinas interfieren con la comunicación entre el sistema nervioso y los músculos. Lo hacen bloqueando los receptores de acetilcolina en las uniones neuromusculares, algo así como cortar los cables que transmiten la orden de moverse desde el cerebro hacia el resto del cuerpo. El resultado, parálisis progresiva que, si no se trata a tiempo, termina en fallo respiratorio. La persona muere porque simplemente deja de poder respirar. Pero hay otras serpientes que prefieren una estrategia distinta. Algunas víboras y serpientes de cascabel tienen venenos hemotóxicos que afectan a la sangre y al sistema vascular. Estas toxinas destruyen glóbulos rojos, rompen los vasos sanguíneos y activan cascadas de coagulación fuera de control. En algunos casos, la sangre se coagula en lugares donde no debe y se detiene la circulación. En otros, el efecto es el contrario. La sangre pierde su capacidad de coagular y se desencadenan hemorragias internas masivas. Y luego están las toxinas citotóxicas, que destruyen células y tejidos directamente. Algunas especies provocan necrosis tan severa que incluso si la persona sobrevive a la mordedura, puede terminar perdiendo una extremidad por el daño local. Imaginemos por un momento todo eso ocurriendo al mismo tiempo: parálisis, sangrado, destrucción de tejidos, inflamación y dolor.
No es solo que el cuerpo sufre, es que no sabe bien por dónde empezar a defenderse. Y ahí está el problema principal. Cada especie de serpiente tiene una combinación distinta de toxinas. No hay un solo tipo de veneno, hay decenas con cientos de variaciones. Incluso dentro de la misma especie, el veneno puede variar según la edad de la serpiente, su dieta o la región geográfica. Por eso los antídotos tradicionales, que se producen inmunizando a animales como caballos u ovejas y extrayendo los anticuerpos, son tan difíciles de fabricar y tan limitados. Porque claro, funcionan contra un puñado de especies específicas y muchas veces solo en la región donde se produjo el suero. Además, al venir de otros animales, pueden generar una reacción alérgica tan grave que termina siendo casi peor que el veneno original. Y si el paciente no recibe el antídoto correcto, a tiempo y en la dosis adecuada, las consecuencias pueden ser fatales. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año, alrededor de 5 millones de personas son mordidas por serpientes en todo el mundo. De ellas, aproximadamente 2 millones desarrollarán síntomas graves por envenenamiento. Y lo peor, unas 140.000 personas mueren y más de 400.000 quedan con secuelas permanentes como amputaciones, parálisis o discapacidad motora cada año. Este no es un problema que se distribuye además de manera equitativa en el planeta. Más del 95% de los casos graves ocurren en regiones rurales y tropicales de países de ingresos bajos o medios, donde el acceso a atención médica rápida es limitado y donde conseguir el antídoto adecuado puede ser básicamente imposible. Las regiones más afectadas son Asia, del sur y el sudeste, con la India a la cabeza, gran parte del África subsahariana y algunas zonas de América Latina y Oceanía. En muchos de estos lugares, las víctimas son campesinos, niños que juegan descalzos, recolectores de leña, pastores o personas que duermen en chozas sin protección. Y aunque en el mundo se han descrito más de 600 especies de serpientes venenosas, unas pocas concentran la mayor parte de las muertes. Y dentro de ese grupo, la más letal por lejos en términos de impacto poblacional es la víbora de Russell, la Daboia russelli. Esta especie es relativamente común en India, Sri Lanka, Bangladesh y en partes del sudeste asiático. Es de hábitos nocturnos, no es particularmente agresiva, pero se camufla bien y cuando es molestada, por ejemplo al ser pisada por accidente en la oscuridad, ataca sin dudar. Su veneno es hemotóxico, destruye vasos sanguíneos, impide la coagulación y puede causar falla renal, hemorragias internas y la muerte en cuestión de horas. Lo más trágico es que mucha gente no muere por el veneno en sí, sino por la falta de tratamiento adecuado o por usar remedios tradicionales ineficaces mientras se pierde un tiempo precioso. Otra de las serpientes relevantes desde el punto de vista de la salud pública es la cobra india, cuyo veneno es predominantemente neurotóxico. En África, las mambas negras y algunas cobras escupidoras son las principales responsables de muertes. En América Latina, las bothrops, conocidas en muchas regiones como fer de lance o terciopelos, son las más peligrosas. Su veneno causa necrosis y hemorragias y puede encontrarse desde México hasta el norte de Argentina. En Australia, donde todo parece tener veneno, las serpientes son extremadamente tóxicas, pero el sistema de salud es tan eficiente y la población está tan bien informada que las muertes son muy raras. El problema, además, no es solo la mortalidad. Muchas víctimas sobreviven, pero con consecuencias terribles: amputaciones, infecciones, problemas renales, estrés postraumático. En ciertas comunidades rurales, una mordedura puede significar la pérdida de la capacidad para trabajar, de proveer y de sostener una familia. Hasta ahora, el tratamiento más común y efectivo contra una mordedura de serpiente venenosa es el uso de antídotos específicos, también conocidos como antitoxinas. Pero hay un gran problema: no son universales. Cada antitoxina está formulada para neutralizar al veneno de una o de unas pocas especies específicas. Eso significa que, entre otras cosas, si no se sabe con certeza qué tipo de serpiente mordió al paciente, o si no se tiene acceso al suero correcto, las probabilidades de éxito bajan drásticamente. Los antivenenos tradicionales se fabrican inyectando pequeñas dosis de veneno en animales grandes,
y el sistema inmune del animal genera anticuerpos para combatir esa toxina de manera específica. Luego los científicos extraen la sangre del animal, purifican los anticuerpos y lo convierten en un suero inyectable para humanos. Es una técnica que tiene más de un siglo y que efectivamente ha salvado miles de vidas, pero no es perfecta. Y como estos anticuerpos provienen de otra especie, pueden provocar reacciones alérgicas severas, como anafilaxia. Además, muchos antídotos necesitan refrigeración constante, tienen una vida útil limitada y deben ser administrados por personal capacitado. Y si el paciente está a varias horas o días de un hospital, el tiempo juega en contra. En algunos países, los antídotos no están disponibles en absoluto. En otros existen, pero son demasiado caros o no cubren a las especies locales. La falta de acceso, sumada a la complejidad de su uso y a la variabilidad entre venenos, ha convertido el tratamiento en un lujo que muchas veces llega tarde o no llega. Por eso, en 2017, la Organización Mundial de la Salud declaró que el envenenamiento por mordeduras de serpiente era una enfermedad tropical desatendida, al mismo nivel que la lepra o el dengue. No porque sea rara, sino porque afecta a los países más pobres y a los invisibles, a los que no votan en los parlamentos de las grandes potencias. Y sin embargo, con cada mordedura, con cada muerte evitable, la urgencia de una solución global se vuelve más clara. Son todos estos datos los que hacen que historias como la de Bill Hust sean tan especiales. Después de todo, ¿quién en su sano juicio se inyectaría veneno de serpiente? Bill Hust vivió una vida larga, improbable y profundamente extraña. Murió en 2011 a los 100 años, sin veneno en las venas, sin cámaras alrededor y en silencio. Pero su historia fue la primera prueba seria de que el mitridatismo no era solo un mito antiguo, sino una posibilidad real, y sobre todo, dejó una idea rondando en la cabeza de otro hombre, uno que vio a Bill Hust como un ejemplo y que tomó el relevo, y que de hecho llevó esa idea aún más lejos. Un hombre que, en lugar de mantener serpientes en vitrinas e inyectarse el veneno que cosechaba, se dejó morder por ellas más de 200 veces. Tim Friede no tenía un doctorado en inmunología, no es investigador en ningún laboratorio prestigioso y ni siquiera es biólogo. Vive en Wisconsin, trabaja como técnico de laboratorio y en su tiempo libre se dedicaba a lo que para muchos era una locura peligrosa: hacerse morder por serpientes venenosas a propósito. No una vez, no dos. Durante casi 20 años tuvo esta costumbre. Friede se autodenomina el conejillo de Indias humano y tenía un objetivo claro: inmunizar su cuerpo contra la mayor cantidad posible de venenos de serpiente, no por adrenalina, no por fama, sino porque, según decía, nadie más lo está haciendo y esto puede salvar vidas. Su historia comienza a principios de los años 2000. Friede, fascinado por los antivenenos, descubrió que los tratamientos disponibles eran costosos, limitados y muy específicos. Un suero podía funcionar contra la mordedura de una cobra india, pero no servía contra una mamba negra. Los efectos secundarios eran frecuentes y en muchos lugares ni siquiera estaban disponibles. Así que se propuso hacer lo que había hecho Bill Hust medio siglo antes, pero con un enfoque más sistemático: construir una inmunidad multiespecie, una defensa personal basada en su propio sistema inmune contra el mayor número de venenos posibles. Comenzó con pequeñas dosis. Se inyectaba mínimas cantidades de veneno diluido, de cobras, de víboras, de serpientes australianas, y monitoreaba su respuesta. Con el tiempo, su cuerpo empezó a desarrollar anticuerpos específicos contra esas toxinas. Friede registraba cuidadosamente los síntomas, las dosis y su recuperación. Se dejó morder luego por cobras monocelulares, por mambas verdes del oeste y por kraits. En algunas ocasiones terminó hospitalizado. Una vez, tras una mordedura particularmente peligrosa, entró en coma durante varios días. Y nadie entendía por qué seguía haciéndolo. Pero él sí. Muchos lo consideraban un aficionado peligroso, un excéntrico al borde del suicidio. Pero Friede no estaba improvisando. Guardaba cuidadosamente muestras de su sangre, trabajaba con protocolos caseros de bioseguridad y buscaba aliados que pudieran llevar su experimento al siguiente nivel. Y finalmente, ese aliado apareció. Su nombre es Jacob Glanville, un inmunólogo y biotecnólogo conocido por haber trabajado en terapias basadas en anticuerpos de amplio espectro.
Juntos comenzaron a analizar la sangre de Tim Friede con la tecnología de punta, y lo que encontraron fue sorprendente: anticuerpos humanos, naturales, capaces de neutralizar múltiples tipos de veneno de serpiente. No uno ni dos, decenas. Algunos anticuerpos de Friede podían unirse a neurotoxinas, otros a componentes hemotóxicos. No era una inmunidad perfecta, pero era una base real sobre la cual construir algo revolucionario. Y lo hicieron. El 2 de mayo de este año, la revista Cell, una de las publicaciones científicas más prestigiosas del mundo, publicó los resultados de ese trabajo. El artículo, titulado Antisuero de amplio espectro basado en anticuerpos derivados de humano e inhibidores sintéticos, describía la creación de un cóctel antiveneno de nueva generación. Este nuevo antídoto combina dos anticuerpos derivados del sistema inmune de Friede con un compuesto sintético, un inhibidor de una enzima clave en la acción de muchos venenos. Cuando el equipo probó este cóctel en modelos animales, los resultados fueron asombrosos. En ratones, el tratamiento protege completamente contra los efectos letales de 13 de las 19 especies de serpientes más peligrosas del mundo y ofreció protección parcial contra las demás. Un solo antiveneno eficaz frente a múltiples tipos de toxina, un avance que hasta ese momento parecía imposible. Y lo más importante, al estar basado en anticuerpos humanos, el nuevo antiveneno tiene menos probabilidades de causar reacciones alérgicas graves, no requiere refrigeración constante, es más estable y potencialmente más fácil de producir en escala. Las implicancias son enormes. Un antídoto universal contra venenos de serpiente no solo salvaría decenas de miles de vidas cada año, sino que también permitiría a los sistemas de salud rurales actuar con rapidez, sin la necesidad de identificar a la especie exacta de serpiente. Bastaría con aplicar el cóctel para comenzar el tratamiento. El artículo en Cell no solo valida la ciencia detrás del cuerpo de Friede, también pone sobre la mesa algo más profundo, que incluso desde los márgenes, desde la pasión personal y desde un garage en Wisconsin, es posible empujar los límites del conocimiento. Y sí, con riesgos inmensos. Tim Friede puso su vida en juego más de 200 veces. La ciencia al final lo alcanzó. Hoy su nombre aparece en los agradecimientos del artículo publicado en Cell. Su sangre literalmente se convirtió en medicina, y el eco de su historia resonará en cada rincón del mundo donde una serpiente puede significar una sentencia de muerte. La historia de un hombre que quería salvar vidas con veneno y que tal vez lo haya logrado. Así hemos llegado al final de esta interesantísima historia. Espero que la hayan disfrutado. Yo me despido, como siempre, agradeciendo el apoyo incondicional de mis muy queridos Patreons: Paola Oyarzún, el artista Ariel Guerrero, Rhonda Butler, Bruno Gisling, Silvana Cartagena y Gabriel Chimino, Andrea Méndez, Guillermo, Sebastián y Celeste Acuña, Edu Arnelo, Mr. Corner, Juan Francisco San Martín, Juan Pablo Cortese, Gail Jewell, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías y Chay, la familia Verdugo Enríquez, Andrés Arias, Martina y Gaspar Fernández, César Antonio Cid, la familia Moya Velázquez, Liliana Guzmán, Jordi Torras, Katia Ramírez, Rolando Cosio, Víctor Bucarey, Julio Serrano, Javiera Castro, Wolfram Gurlich, la familia Gallegos Iturriaga, Maricruz Ormeño, Los Piñones Guísica, Playita Restobar Guanaqueros, Joel Moya, Rodrigo Salas, Luciano Santana, Alecito Enríquez, Tumbo y Aceituno Crisóstomo, Manguito, Daniela Millavil, Carlos Schwarzenberg, Jonathan Ramírez, Claudio Fuentealba, Mark Rolk, Karina y Agustín Valenzuela y Laura Carrasco. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Que estén muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto, que la ciencia los acompañe.